Navidad para mí es esperanza. Bueno, hace mucho tiempo atrás vivíamos en un pueblo un poco lejos donde no había luz eléctrica y empezaron a poner unos postes para la luz. ¿Y eso qué nos dio? Esperanza de que un día va a haber luz eléctrica. En un pueblo que por ahí estábamos, sí, era la esperanza de que un día vamos a tener luz eléctrica. Y así fue, un día pues tuvimos luz eléctrica. Esperanza, ¿no? Hablando un poquito de la esperanza. ¿Qué tal diciembre en cuanto a la esperanza? Algunos no tienen esperanza o estaban esperando el 10º. Bueno, había esperanzas, ¿no? Tal vez ya lo tiene. Pues bien, ahora sí, gaste con cuidado. Bueno, esperanza en un 10º. ¿Qué pasa cuando sembramos una semilla y empieza a nacer o a brotar algo? Tenemos esperanza también de que un día va a haber muchos frutos. Y hablando de esperanza, justo alcanzo a ver, hermana Esperancita, que ha estado. Vea, también tenemos una esperanza aquí, que bueno, gracias a Dios por esto, ¿no? Es que lo que quiero en verdad mencionar en esta noche es que Jesús, como digo, o la Navidad, es esperanza. Jesús vino a este mundo hace 2000 años. Sabemos esto. Hace 2000 años Jesús llegó a este mundo. Es Jesús Dios mismo encarnado. Y bueno, ¿para qué vino Jesús? ¿Cuál era su misión? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la esperanza que estoy mencionando en Jesús? Pues quiero explicar aquí en unos versículos en cuanto a lo que nos muestra la palabra con este mensaje, que Navidad es esperanza. Ahí está una gráfica, pero yo quiero mostrar 3 cosas aquí. Navidad es esperanza porque Jesús vino a hacer algo. Vino, aquí lo puse, a destruir. Bueno, ¿a destruir qué? Sí, creo que tengo ahí está. Primera de Juan 3:8 dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios, aquí, el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Es Jesús. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Qué les parece esto? Este primer punto. ¿Para qué vino Jesús? Hace 2000 años. Él vino acá a este mundo con un propósito. Y aquí nos muestra el apóstol Juan en esta primera carta que el Hijo de Dios fue enviado precisamente, enviado por el Padre para destruir las obras del diablo. Eso quiere decir que ha habido obras que ha hecho el diablo. Claro, desde el comienzo, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios le dio una instrucción de que no coman un fruto que estaba ahí en el Edén, porque el día que coman de ese fruto, dijo, ciertamente morirán. Y lamentablemente, pues, justamente comieron ese fruto, pero el diablo estaba ya trabajando ahí. El diablo tentó a Eva y Eva comió y después su esposo. Y sabemos que en ese entonces pues entró el pecado al mundo. Y el pecado justamente es lo que destruye en nuestras vidas. Y lo más lamentable que pasa en nosotros como pecadores es que nos separa de la gloria de Dios. Y como pecadores podemos en verdad destruir nuestra propia vida. Miren lo que ustedes vieron en el teatro. Ahí un joven sin esperanza. Un joven que no tenía sentido de la vida. Y empezó a refugiarse, alcohol, drogas. Bueno, esa es una pequeña escena de lo que muestra el mundo en donde estamos, usted y yo. Este mundo es de tinieblas. Este mundo es de oscuridad y este mundo es lleno de pecado. Y donde pues nosotros como pecadores nos hemos hundido. Y el pecado, como Dios, nos destruye, nos acaba. Y Jesús viene. ¿Qué esperanza esto, no? Jesús dice que viene aquí justamente a destruir las obras del diablo. Bueno, ¿dónde estaba obrando el diablo? ¿Cuál es la obra del diablo? Pues la obra del diablo es en nosotros. Estaba obrando para destrucción, para acabarnos, para destruirnos y alejarnos completamente de Dios. Y lo que el enemigo quiere vernos es completamente tocando fondo, totalmente destruidos, acabados. Navidad es esperanza. Navidad nos muestra a Jesús viniendo con una misión, a destruir. Bueno, pero aquí hay un punto interesante, es que el Señor pues nos da libertad. El enemigo viene a destruir
Y el Señor viene a darnos libertad. Precisamente por eso Jesús vino a destruir todas esas obras del diablo. Todo lo que estaba haciendo en nosotros, Jesús vino a desarmar. Primera cosa. Entonces, la Navidad es esperanza de esto. Nos muestra de que Jesús vino a hacer algo en nosotros. Cuando estábamos angustiados, desesperados, o tal vez alguien de ustedes esté en estas condiciones, o se identificó con este joven del teatro. Eso es obra del diablo. Eso es obra del pecado que está destruyendo. Pero hay una esperanza. Jesús vino a destruir esto. En segundo lugar, cuando digo Navidad es esperanza, Jesús vino a dar algo también. Primero a destruir las obras del enemigo, pero vino a dar algo. ¿Qué vino a dar Jesús? En Juan 10:10 encontramos qué vino a dar. ¿Qué es lo que vino a dar Jesús hace 2000 años? En Juan 10:10 dice así la Escritura: el ladrón no viene más que a matar, robar y destruir, lo que ya vimos antes. Ya, se repite aquí nuevamente la primera parte de este versículo. El enemigo, Satanás, el diablo, vino ¿a qué? A robar, matar y destruir. A nosotros, por un acaso, ¿no? A robarnos la esperanza, a robarnos el gozo, a robarnos la paz. Y no solo esto, sino que vino a matar y a destruir. Pero ya sabemos el primer punto. La Navidad es esto. Jesús vino a destruir justamente esto. Y aquí dice el Señor: yo he venido, ¿sí? Hace 2000 años, Navidad es esto, ¿no? Yo he venido para que tengan vida. Y no solo vida, así nomás. Y lo recalca aquí, y que la tengan en abundancia. El Señor Jesús vino hace 2000 años, la primera Navidad, a darnos vida en abundancia. Primero a destruir las obras del enemigo. Después de que lo destruye, después de que lo desecha de nuestras vidas, que lo saca, Él nos da una nueva vida. Vida abundante, vida eterna. El enemigo viene a robar, matar y destruir. Jesús viene a darnos vida en abundancia. ¿No le da un poquito más de esperanza a esto? Lo que es la Navidad. Para mí, repito, el significado en este momento, pues viendo estos textos, repito, es esperanza. Una gran esperanza, y como dice la palabra, esperanza viva, como ya voy a mostrar un poco más en el siguiente punto. Entonces, Jesús vino a destruir, Jesús vino a dar, pero también Jesús vino a hacer algo más. Jesús vino ¿a qué? A salvar. ¿A salvar de qué? ¿A salvar a quién? Pues bien, en Lucas encontramos esto en el versículo 19:10. Dice: porque el Hijo del Hombre, otra vez, ¿quién es el Hijo del Hombre? Es Jesús. Porque el Hijo del Hombre vino, otra vez aquí la palabra vino, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, hace 2000 años viene Jesús con una misión, repito, a destruir las obras del diablo, a darnos vida en abundancia, pero aquí se cierra el círculo de todo esto, de lo que es la Navidad, la verdadera Navidad. Debemos entender que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes eran los perdidos? Usted y yo. Todos los seres humanos estábamos perdidos, estábamos completamente descarriados en este mundo, sin rumbo, sin dirección, sin ninguna luz que nos indique el verdadero sentido de la vida. Pero Jesús es la luz, Jesús es el Salvador, Jesús es el que vino justamente a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo puedo decir, soy uno de los que estaban perdidos. Doy gracias al Señor que me encontró y me salvó. Tal vez me identifico también como ese joven, una vez más, aquí del teatro, este joven impacto que nos mostró esta gran escena. Perdidos completamente, sin rumbo, sin dirección, acabándose, destruyéndose. Y Jesús viene y nos busca y nos salva. Porque el pecado hace lo siguiente, bueno, destruye, pero lo más complicado que hace el pecado en nosotros es condenarnos. El pecado nos condena. La condena quiere decir que si no estamos salvos de esto, pues un día cuando nos llegue la muerte, pues vamos a estar separados de Dios para siempre. Y esa es la condena, ese es el precio. Hace unas horas atrás era un poco complicado esta situación, ¿no? Venía de un velorio. ¿Qué les parece en Navidad en un velorio, no? O sea, es muy triste para las familias que pierden sus seres queridos.
un querido hermano allá en Urcuquí, hermano Gustavito, algunos lo conocen. En la noche, anoche falleció su mamá. Y bueno, ahí están en el velorio, ahí también comunicando. ¿Y saben qué es lo que hice? Pues en medio de eso también di un mensaje, así que, hermano Faber me debe dos. Bueno, el mensaje era esto, ¿no? El mensaje que vine anunciando también era de Navidad, pero en estos momentos difíciles. ¿Qué les parece? ¿Cómo mostrar la Navidad también en un velorio? En un momento donde es difícil la situación, pero ahí mostraba también la esperanza que hay y sobre todo la persona que falleció, la mamá del hermano Gustavito, fue creyente. Fue una persona donde también que el Señor Jesús llegó, le encontró y le salvó. Y por eso todos, en medio de la tristeza, del dolor, estábamos también gozosos, contentos. Porque esta hermana que falleció, pues fue salva. ¿Y qué significa ser salva? De que en este preciso momento, no en este momento, ayer mismo, cuando falleció, partió a la presencia de Dios. Está con el Señor, con su Salvador, con Jesús, con el que vino hace 2000 años, porque vino a darnos vida y vida en abundancia y vida eterna para todo aquel que se arrepiente de su pecado y le reconoce solamente a Él, que es el único Señor y Salvador que necesitamos. Esa es la Navidad. Esa es la esperanza que nosotros debemos tener como pecadores. Porque sin Jesús estamos acabados, destruidos, como estamos viendo. Pero Jesús justamente vino a esto, a destruir las obras del diablo, a darnos vida en abundancia y a salvarnos. Nos encontró y pues Él nos salvó. El precio, ustedes vieron también en el teatro, el precio, su sangre derramada en la cruz. La Navidad no se quedó solamente en el nacimiento. La Navidad completa el círculo con su muerte y su resurrección. Ahí tiene sentido la Navidad. Ahí sí que podemos celebrar una verdadera Navidad con el verdadero significado de lo que es la Navidad. Cuando tenemos esperanza de la vida eterna. Para esto, pues tenemos que reconocer, como digo, que sí, somos pecadores. Debemos reconocer que estamos siendo víctimas de la destrucción del enemigo y que debemos entender que solo Jesús nos puede salvar, que solo Jesús nos puede dar vida en abundancia y la vida eterna que usted y yo necesitamos. Que en esta Navidad usted con su familia puedan celebrar con ese verdadero significado, con Jesús en el centro de su hogar, pero por sobre todo con Jesús en el centro de su corazón. Solo ahí podemos, como digo, celebrar una verdadera Navidad. Y no solamente celebrar este año, sino que hasta que el Señor venga, porque Él nos va a dar el gozo, Él nos va a dar la fortaleza, Él nos va a dar la dirección, Él nos va a dar la esperanza de que un día saldremos de este mundo y estaremos en lo mejor, en la gloria, en la eternidad, con el gran Redentor que se llama Jesucristo.